¿Qué tal, compañeros? Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Neri Carolina Domínguez Morales, estudiante de la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy voy a exponerles mi cuadro descriptivo elaborado acerca de los antecedentes y algunos otros conceptos de la contabilidad gubernamental, así como del sistema de contabilidad gubernamental. Primeramente vamos a exponer unos conceptos, los cuales relacionan directamente con los antecedentes, con los objetivos, los postulados y las obligaciones de estos dos temas. Primeramente, tenemos el tema del sistema de contabilidad gubernamental, donde como primer punto nos define el concepto. Está conformado por registros, procedimientos, criterios, informes, estructuras sobre la base de los principios técnicos comunes destinados a capturar, evaluar, registrar, clasificar, informar e interpretar en forma sistemática las transacciones y eventos identificados cuantificablemente que derivados de la actividad económica y expresados en términos monetarios, modifican la situación económica, la situación financiera y sobre todo la situación del patrimonio entre los elementos a considerar como son los entes públicos en particular y las finanzas públicas en general. El concepto también nos menciona que se deben de generar periódicamente estados financieros útiles, confiables, relevantes y oportunos en términos monetarios. Esto para que nosotros podamos tener la información clara y de igual manera sirve para la toma de decisiones. Continuamos con los antecedentes, que vienen siendo parte del sistema de la contabilidad gubernamental. También aplica en sí para el concepto de la contabilidad gubernamental. Ahora bien, se dividen en 6 principales periodos o épocas en las que suceden acontecimientos importantes que marcan el hito entre un periodo y otro. Por ejemplo, en la época precolombiana tenemos que la hacienda pública llevaba cuentas exactas de lo entregado en armas y en objetos. Y desde los orígenes ya se conocía lo que viene siendo la contabilidad y que era demasiado importante en ese entonces para poder llevar a cabo diferentes actividades. Posteriormente tenemos la época virreinal. Mencionan que existió el nombramiento de un tesorero, ya existían determinados departamentos que se especializaban en la recaudación del tesoro de la hacienda pública y de los impuestos que también se otorgaban en ese momento al rey de España. Posteriormente tenemos la época independiente. Es un periodo bastante prolongado de inestabilidad en la hacienda pública, porque en ese momento existían diversos cambios en la administración, entonces era bastante inestable en ese caso la administración de la hacienda pública y la recaudación. En la época del porfiriato, por otra parte, es cuando se empiezan a estabilizar la administración pública federal y las cuentas públicas a cargo de los ministros de Hacienda, lo cual permite una estabilidad en cuanto a las recaudaciones públicas. Así bien, continuamos con la época postrevolucionaria, donde este periodo se ve muy afectado por los movimientos que se llevan a cabo por los mexicanos. Y hay cambios también en este tipo de departamentos donde nos menciona que se crean leyes de ingresos y también de presupuestos y de egresos. Por último tenemos la época contemporánea. A partir de este momento es bastante importante que se lleve a cabo un sistema de contabilidad gubernamental para que así la información sea completamente transparente y se puedan tomar igual las mejores decisiones a favor también del progreso de la sociedad y de las finanzas públicas. Posteriormente vamos a encontrar los objetivos del sistema de contabilidad gubernamental, los cuales se basan principalmente en facilitar la toma de decisiones como entregar y consolidar estados financieros, registrar de manera automática, armónica y delimitada
las operaciones contables de toda índole también sean presupuestarias y proporcionando un registro único y homogéneo. Esto para que todo fluya de manera transparente y la información sea oportuna, de igual manera que sea fácil su comprensión. Y por último, informar a la sociedad los resultados de la gestión pública con el fin de generar conciencia ciudadana respecto al manejo de su mismo patrimonio. Después de esto vamos a encontrarnos con los postulados del sistema de contabilidad gubernamental. Debe de considerar cuentas de orden para el registro de ingresos y egresos a fin de proporcionar la información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto a los presupuestos autorizados. La contabilización de los presupuestos debe de seguir cierta metodología para que fluya de manera oportuna y necesaria la información sin problemas o sin contradicciones, por así decirlo. Ahora vamos a abordar el tema de la contabilidad gubernamental desde su concepto, el cual, de acuerdo a la NIF, la contabilidad en general la define como una técnica que se utiliza para el registro de las transacciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Podemos analizar el caso de la contabilidad gubernamental como Osvaldo Villanueva, que nos menciona que es una técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir o comunicar la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del Estado. Dentro de este apartado, nosotros también podemos identificar cierto tipo de postulados que se enfocan también a lo que viene siendo la contabilidad gubernamental. Estos postulados nos mencionan el primero es la sustancia económica. Nos habla sobre el reconocimiento contable de las transacciones, los entes públicos, que son los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de la Federación, la existencia permanente, que es la actividad del ente público donde se establece un determinado tiempo definido, la revelación suficiente, donde los estados en información financiera deben demostrarse de manera amplia y también de manera clara. Los registros e integración presupuestaria nos menciona que es importante que automáticamente se integren los registros contables, así como lo venía mencionando anteriormente en el caso de los sistemas de contabilidad gubernamental. Por último, la consistencia nos menciona que ante la existencia de operaciones similares entre el ente público debe corresponder un tratamiento contable, el cual debe de permanecer a través del tiempo. Esto siempre y cuando no cambie la escénica económica de las operaciones. Ahora, vamos a contemplar en esta parte cuáles son los objetivos de la contabilidad gubernamental. En este caso nos menciona que es mostrar los resultados, analizar la eficiencia de la gestión, asegurar el cumplimiento de la ley de la ejecución, orientar la gestión administrativa y medir el avance y cumplimiento de las metas de gobierno. Por último, vamos a observar cuáles son las obligaciones de la contabilidad gubernamental. Para efectos del registro de la información y el manejo de las políticas y fiscalización y evaluación, se tiene que registrar de manera automática, armónica, delimitada, en tiempo y forma estas operaciones contables y de presupuesto, así como se los había mencionado para el sistema de contabilidad gubernamental. Es bastante importante que la información fluya de la manera más adecuada y se tenga ya estandarizado un proceso para el registro de los gastos, de los activos, de los pasivos y del patrimonio. Esto sería todo en cuanto a las obligaciones. Posteriormente muestro aquí la bibliografía. Espero que el tema haya sido de su agrado y que se encuentren muy bien. Gracias.